Bueno, pues me presento, Karina, comedora compulsiva abstinente. Eso lo sé porque envío un plan de 3 comidas de la hoja gris a una madrina calificada de GCA con más de 90 días. No como nada entre comidas, solo bebo agua, café o té y hoy por hoy mi abstinencia y mi recuperación es lo más importante, porque yo soy importante ante los ojos de mi poder superior. Y eso me toca vivirlo más que decirlo, y es sobre el principio que hoy construyo mi vida, mi recuperación. Bueno, eh, hace ratito que ya vamos cumpliendo los 90 días, pero yo creo que estamos en el mes del aniversario, porque justo el 4 de este mes de septiembre cumplí el año y llevo ya 385 días. Entonces, sigo de aniversario, aunque no de 90 días. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues ha sido una experiencia retadora, pero también ha sido una experiencia gratificante. Y le cuento un poco de mí. Soy la segunda de 3 hijas. Mi historia con la comida tiene mucho que ver con los dulces y con una abuela pues, que guardaba, ¿no? Ese tipo de alimentos como una forma de mostrar el cariño y el afecto. Y es justamente esa relación en donde se va gestando, ¿no? Todo el tema de la comida compulsiva. Eh, Porque siempre fue una lucha para mí el buscar, más que la aprobación de mi abuela, la aprobación de mi mamá. Y bueno, pues la abuela siempre salía al rescate. Mi, mi comer, yo me doy cuenta que las cosas comienzan a salirse de control luego de casarme y luego de no estar en mi casa, porque pues estando en mi casa, aunque sí ya tenía sobrepeso, pero mi mamá ejercía cierto control con la comida y sobre todo con la cocina. Entonces, cuando me caso, que ya ese control comienza a estar, vamos a decir, que en mis manos, pues la vida comienza a convertirse ingobernable. Llego a programa fruto de un problema, vamos a decir, cardíaco. En el trabajo me sube la presión muchísimo, me comienza a doler la cabeza demasiado fuerte, así que voy al dispensario y bueno, cuando me toman la presión, pues me mandan a emergencia. Y allá en la emergencia me quieren dejar interna, yo voy con una amiga, una compañera de trabajo, ella se hace responsable de mí y me toca quedarme a dormir en su casa. Así que yo tuve que inventarme todo un cuento para poder justificar el quedarme a dormir fuera de mi casa. Y bueno, con muchísimo temor regreso a la ciudad porque yo trabajaba en el interior, así que no podía manejar. El carro se queda en el trabajo y bueno, nada, con muchísimo temor hago una cita el lunes de esta semana, voy al cardiólogo y la recomendación de él son unas pastillas. Él quiere medicarme, pero también me manda a cambiar mi estilo de vida. Eso me generó muchísima crisis porque no sabía cómo hacerlo, no sabía qué hacer. Y toqué un fondo de dolor muy fuerte, sobre todo esa sensación de sentirme enferma, pero también de sentirme muy destrozada por dentro. Así que esa noche le pido al poder superior, tal como yo lo concebía en ese momento, que me iluminara,
que me dejara ver su plan, su proyecto para conmigo. Y justo semanas después va a mi trabajo una persona que conoce la comunidad de 12 Pasos. Yo lo veo tan cambiado, lo veo distinto a como yo lo conocía y le pregunto, ¿no? Que qué había hecho, que había hecho, que yo quería eso que él tenía. Eh, él me dice que en ese momento no puede hablar, que hablamos después, y yo no, tú no te puedes ir, tú no te puedes ir, de aquí tú no te vas y nada. Eh, Así que él me dice, mira, yo estoy en un programa de vida, esto es importante para mí y si tú quieres esto, cómprate una balanza. Yo ahí mismo le escribo a mi esposo, le digo, mira, sal de donde tú estés, haz lo que tengas que hacer, pero consígueme una balanza. Mm, Y nada, eh, en en ese proceso, mi esposo me envía la foto, yo le digo a la persona, mira, aquí está la balanza, vamos. Y ahí él comienza a hablarme un poco del programa, de en qué consistía, el por qué la balanza y iniciamos. Recuerdo que eh, en ese momento inicié, vamos a decir, que con un solo vegetal abstinente, porque no tenía nada en mi casa que fuera, como quien dice, permitido por la Greishi y no había ido al mercado. Entonces, pues me tocó esperar, pero mientras esperaba para mercar, me tocó como 3 días comer de ese alimento cocido que hoy lo amo con todo el corazón, pero en ese momento yo dije, bueno, estoy bien desesperada yo. Pero sí, sí. Y nada, comienzo mi caminar en la Greishi, comienzo a conocer la abstinencia. Recuerdo que fue muy doloroso para mí mi mantra, el reconocerme como una adicta compulsiva, como una persona enferma. Eso como que me chocaba. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Esto será una secta? ¿Qué religión es esta? Qué locura, ¿no? Pero la persona me dijo, mira, tienes que tener mente abierta, tienes que comenzar a escuchar, tienes que entrar a reunión, identificarte, ver, ver, ver los compartires de los compañeros. Y, y sí, o sea, comencé como a escuchar y a dejar que esas palabras hicieran resonancia en mi corazón. Y había una palabra de un compañero que me parecía tan fuerte porque él hablaba de rendición y aceptación y que eso no era resignación. Y yo, Dios mío, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué son todos estos conceptos? De qué me están hablando? ¿Con qué se come? Pero claro, en la medida en la que fui llevando el programa, en la medida en la que fui cumpliendo, eh, manteniendo la abstinencia, preparando los alimentos, pues como que esas cosas comenzaron a hacer sonidos en mí y comencé a entender como, esto es aceptación, esto es rendición, ok. Y como que fui, ¿no? Creciendo en eso, en el programa, en los pasos, en la literatura. Eh, pero, pero yo todavía decía, bueno, cuando yo pierda cierta cantidad de libras, pues me voy y ya, hago esto sola por mi cuenta. Hasta que comencé a entender eso de que no puedo sola y de que yo no gobierno
Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Que yo no gobierno mi propia vida, que yo debo de rendirme ante un poder superior. Y no es sino hasta que voy pasando como por etapas. Yo creo que la recuperación mía se fue dando como por etapas, ¿no? Primero, entenderme con la hoja gris porque a todas estas yo no sabía cocinar. Y señores, yo tenía que entrar a YouTube, yo tuve que llamar a compañeras, yo tuve que llamar a mi mamá para pedirle indicaciones y direcciones. Mi cocina parecía un campo de batalla militar, como si hubiese caído la tercera guerra nuclear ahí, porque me vivía llena de curitas y de banditas porque me cortaba, me quemaba, siempre estaba como en esa línea de fuego. Y no sabía cómo se preparaban los alimentos, no sabía cómo los iba a combinar. eh, Habían términos como pizca, yo no sabía qué era una pizca. Yo agarraba un puño ahí, lo que agarraba ese puño y lo tiraba y ya ustedes saben, como no podemos probar los alimentos, pues ya tenía que esperarme hasta el final como para saber cómo quedaba todo eso. O sea que yo creo que primero fue entenderme como con la hoja gris y la preparación de los alimentos y ya luego entender como el programa. Y eso me llevó por recaídas, eso me llevó por caminos de querer hacerlo fácil. Recuerdo que hubo un momento en donde yo tenía como automatizado el plan. Por eso esa aplicación no la uso, porque yo llegué a automatizar el plan y eso me llevó a una recaída. Eh, Porque llegaba un momento en que como ya lo tenía automático, no sabía si lo que yo había hecho realmente coincidía con lo que estaba escrito. Entonces, entonces como que se fueron dando etapas en mí, en mi proceso. Llevo, a pesar de cumplir el año abstinente, llevo ya 3 años en el programa. Entonces, fue un camino como de aprender, de aprender y de aprender a comer, de aprender a comprar, de aprender a conservar los alimentos, de crear red de apoyos para poder hacer todo eso. Y ya luego también aprender entonces el libro azul y qué es estar sobrio, qué es la primera copa, qué es experiencia espiritual y aprender, ¿no? Aprender los principios, qué son los principios del programa. Entonces, todo eso también me llevó a conocerme mejor, a conocer quién es Karina, a conocer cuáles son esas heridas que llevan a Karina a comer de forma compulsiva. Y creo que esa fue como la madurez en el programa. Yo recuerdo que en mis 200 y pico de días ya había alcanzado, de hecho ya tengo un peso estable. eh, y recuerdo que en un círculo de pasos, haciendo pasos, la pregunta del compañero quedó resonando en mi mente y en mi corazón. Y fue, ¿por qué estás aquí y de qué te estás recuperando hoy? Y yo me quedé así como, uy, tiene toda la razón. Si ya yo tengo el peso que quiero, ¿qué busco en el programa?
¿Qué significa para Karina hoy la recuperación? ¿Qué es lo que yo estoy recuperando? Y hoy puedo decir que no solo he recuperado un peso, sino que he recuperado la vida, porque, porque sí, yo había perdido el deseo de vivir, yo había perdido el propósito. Yo recuerdo que lo conversaba con una madrina en un momento, que mis primeros pensamientos siempre eran vinculados con la muerte. O sea, yo entraba en un estado de desesperación y la solución para mí era morirme. Yo estaba o entraba en un estado de crisis y siempre pensaba en la muerte, como que como que era lo único para mí. Y recuerdo que esa madrina amorosamente me decía, no, no, Karina, espérate, espérate. Vamos a hacer la oración de la serenidad. Vamos a ver, vamos a conectar con tu poder superior. Vamos a recuperar, vamos a recuperar esa parte de la vida, ¿no? Y hoy puedo decir que la vida no es que me ha cambiado mucho, porque son muchas las reparaciones que tengo que hacer, son muchos los escombros que hoy me toca recoger, pero, pero hoy mi primer pensamiento es la oración de la serenidad. Mi primer pensamiento es hablar con mi poder superior. Eso me conecta mucho con mi abuela, eso me conecta mucho con ese ser eh, que me enseñó a hablar con ese poder superior y que yo lo había olvidado y que gracias a un trabajo con mi historia, hoy lo puedo conectar y hoy puedo conectar amorosamente con ese poder superior que me ama, que me regala el don de la vida y sobre todo una vida en abstinencia. Recuperé el interés por los demás, sobre todo en el servicio a la comunidad a la que pertenezco. Recuperé mi pasión por el diseño, por el dibujo, por la creatividad, pero sobre todo recuperé el hacerme responsable de mí. Ah, señores, yo no aprendí a cocinar y hoy también lo reconozco a través de ese trabajo de mi historia, porque yo siempre negocié el cocinar con mis hermanas. Yo negociaba con ellas la comida, la cena, que ellas cocinaran y yo limpiaba. Y, y recuerdo también que ya después siempre culpé a los demás por mis carencias, por mis miedos. Hoy el programa me invita a, a vencer esos miedos, sabiendo que el poder superior está ahí haciendo por mí lo que yo no era capaz de hacer por mí misma y dejándome ver que cuando yo me pongo en acción, cuando yo lo dejo actuar, cuando yo suelto el control, él es capaz, él es capaz de eso y demás, o sea, de hacer muchísimas cosas por mí.
Así que nada, compañeras, para mí solo me queda agradecer, vivir en gratitud, agradecer cada día, agradecer estos pasos que para mí son una herramienta vital. Yo no puedo empezar mi día, pero tampoco puedo terminar mi día, pero como dice el libro, ¿no? En el transcurrir también del día y de la tarde, ¿no? Ir descubriendo, ¿no? Esa mano del poder superior y sobre todo pedir su guía, su dirección. Yo sé que suena muy bonito y muy romántico, pero es que no tengo otras palabras como para describirlo. Yo, yo decía ahorita que la oración de la serenidad se ha vuelto tan experiencial en mí que, que yo no sé cómo traducir eso en palabras. O sea, es que es literal. Yo entro en crisis o en algo que yo digo, Señor, dame la serenidad, ayúdame. Y ya me sale como, así como en automático. Aunque hay otras cosas que no, me he dado cuenta también de que hay conductas que todavía están muy arraigadas en mí, pero claro, son casi 40 años con ese patrón de conducta, ¿verdad? Que eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Pero es bonito el poder ver este año y ver en son de lo que se ha progresado, eh, y de cómo esa experiencia también conecta con las experiencias de otros. Yo digo que GSA ha sembrado en mi corazón la esperanza de que la recuperación es posible y así lo creo y, y así me levanto con los patines de la recuperación puestas, con los zapatos de la recuperación puestos, ¿no? Porque no hay tiempo que perder. Yo siento que la enfermedad me quitó muchas cosas, me quitó una carrera, me quitó la esperanza y el programa hoy me ha devuelto la pasión, me ha devuelto la pasión, pero también el propósito. Así que nada, compañeros, gracias por dejarme compartir la experiencia, fortaleza y esperanza. Y por aquí les escucho.